Soy de Piura. Muy bien, hijita, gracias. Muy bien. Alguien me dijo, profesor, ¿y yo qué? ¿Por qué no me dice a mí nada? ¿Qué me habló Profesor, buenos días. Yo, Hola, Laurita. profesor, ¿Cómo soy estás? Sally, Hola, Sally. ¿De dónde eres, Sally, tú? ¿De qué parte del Perú? de Huánuco, profesor. Huánuco. Muy bien. Huánuco. ¿Cómo se le dice a los de Huánuco? La ciudad de los leones, ¿no? No, Huánuco, profesor. La ciudad de los leones, dice Huánuco, ¿no? Muy bien, chicos. Sí, a todos, disculpen, a todos no les he podido saludar, pero como referencia un poco para romper el hielo, ¿ya? Me levantó la mano, me parece que es Génesis. Alguien me levantó la manito, por favor. Buenos días, Hola, buenos profesor. Mi días. nombre es Isabel. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿De qué parte del Perú? Yo soy de Talara, pero actualmente estoy viviendo en Piura. Ah, muy bien, del norte, del cálido norte. ¿Cuál es tu nombre, me dices, por favor? Isabel, es nada Ah, más que estoy Isabel. con la cuenta de mi hija. Ah, ok, no te preocupes, hijita. Correcto, no hay problema. Muy bien, chicos. Bien, vamos entonces a empezar nuestra clase del día de hoy y vamos a hacer una pequeña introducción al tema de literatura, ¿ya? El tema de literatura. A ver, para empezar, como pequeño preámbulo, la literatura, si hablamos de literatura, hablamos de obras literarias, obviamente, ¿no? De obras literarias. Puede ser poesía, puede ser cuento, puede ser novela, puede ser una obra teatral, un ensayo, etcétera, etcétera. La pregunta es la siguiente, y estoy seguro que ustedes en su educación, tanto primaria y secundaria, han leído algunas obras, quizás por iniciativa propia o porque en el colegio o el docente en el primaria le decía, pues vamos a leer tal obra, tal cuento, ¿no? La pregunta es la siguiente. ¿Ustedes creen que las obras literarias, un cuento, una novela, una poesía, será de orden científico o será de orden artístico? A ver, ¿qué opinan, Ambos, chicos? ambos creo, Ambos. profe. Muy bien, ahí dice, ambos tiene algo de ciencia y algo de arte. ¿Qué dicen los Ambos, demás? profesor. Ambos, ¿no? Muy bien, correcto. Entonces, vamos a ver el día de hoy esta parte, ¿ya? Veamos acá, la literatura. Sí lo están viendo la diapositiva, ¿no? Por favor, me confirman. ¿Lo Sí, están viendo la profesor. diapositiva? Muy bien, gracias. Bien, Sí, entonces decimos profesor. que la literatura, vamos partiendo de este orden, en orden etimológico, o sea, cuando decimos etimología es su procedencia, de dónde deriva el término, en este caso literatura. A ver, un momentito, voy a activar mi punterito, por favor. Bien. Recuerden que ustedes, la matemática, la historia, la literatura, la gramática, etcétera, etcétera, tienen un origen etimológico. Y la literatura también tiene su origen etimológico. En este caso, la literatura, su origen etimológico proviene del latín, ¿ya? Proviene del latín. Quiere decir en este caso literae, ¿no? ¿Y qué significa literae? Significa letra, ¿ya? Letra. Ese es su origen etimológico de la palabra literatura. Ahora, como, digámoslo, como antecedente de lo que es literatura, hay que basarnos pues a épocas muy remotas. Eh, Algunos indican desde la época de los sumerios, ¿no? Con la obra de Gilgamesh, que se dice que es la obra más antigua que existe sobre la faz de la Tierra, los de Sumerio, de la cultura sumeria. Es más antigua incluso que Grecia, que Roma, que Egipto. Desde ahí ya procede como antecedente de la literatura. Chicos, entonces, ¿qué decimos? Ahora sí vamos con la parte de la definición, que la literatura, aquí vamos el detalle, ¿ya? Literatura, muchachos, chicas, es arte, ¿ya? Es arte. Arte de transmitir sentimientos y expresar ideas a través del lenguaje, ¿sí? Puede ser de forma escrita o de forma oral. O sea, cuando escribimos,
cuando leemos un texto o cuando pues hemos escuchado de nuestros padres, abuelos, narraciones en forma oral, ¿no? También el mundo en que se rige es ficcional, ojo, existe acá la ficción, ¿no? Y en la literatura todo es posible, ¿sí? Todo es posible. Entonces, tengamos claro, queridos alumnos, que la literatura es arte, ¿ya? Es decir, el poeta, el narrador, el escritor va a escribir un texto literario usando las palabras, o sea, usando el lenguaje, a través del lenguaje, pero su fin esencial del escritor es deleitar al lector, o sea, nosotros como lectores gocemos, disfrutemos de una obra literaria. Es como escuchar la música, ¿no? La música, pues cada uno de ustedes seguramente tiene un gusto musical, algún género determinado, podamos disfrutar de la música, ¿no? Podamos deleitarnos de la melodía, de las letras, de las canciones, y pues eso es arte. De la misma manera, la literatura, en este caso el poeta, el narrador, va a escribir su obra literaria usando las palabras, pero su fin va a ser la estética, el arte. Es decir, el lector se deleite, disfrute, goza de una obra literaria. ¿Ya, chicos? Es decir, la literatura no tiene nada de ciencia. Se sale de la ciencia, ¿ya? Se sale de la ciencia. A ver, veamos acá, como ejemplo, Harry Potter, ¿no? Seguramente ustedes, si no lo han leído las obras, pero sí lo habrán visto al menos en la tele o en el cine, la saga de Harry Potter, ¿no? Ahí encontramos elementos fantásticos, ¿no? Sus personajes son monstruos, algunas veces, otras veces son criaturas. Hay hechizos y fenómenos paranormales. Entonces, se va más allá de la ciencia, ¿no? Rompe la ciencia. Bueno, acá en la zona de... en el Perú, cada región tiene su propia también literatura, ¿no? Lo que se llamamos literatura regional. Entonces, aquí en la zona del Callejón de Huaylas, en Huaraz, hay un cuento bastante conocido por los estudiantes que se llama Cuya Cuya, por ejemplo. Este cuento Cuya Cuya lo voy a hacer en forma resumida para que se den cuenta cómo el escritor usa las palabras en forma artística. Trata de lo siguiente. Es la historia de dos muchachos, de dos chicos, chico-chica, estudiantes del colegio, uno que se llamaba Paliaco y la chica se llamaba Floria, ¿ya? Paliaco estaba enamorada de Floria y Floria estaba enamorada de otro muchacho. Entonces, pero Paliaco pues no se cansaba de cortejarla a Floria y Floria no le hacía caso. Y obviamente Paliaco sufría por ese desamor, ¿no? Entonces un día Paliaco le dice a un amigo, le dice, estoy enamorada de la Floria, pero ella no me hace caso. Y ese amigo le dice, mira, para que te quiera, dele cuya cuya. ¿Y qué es cuya cuya? Le dice, te cazas un pajarito que se llama el tuctupillín, es un ave que existe acá en la zona, seguramente en la zona del Perú es un ave bastante conocido, el tuctupillín, lo sacas su corazón, lo haces secar, lo conviertes en polvito, lo combinas con flor de azularia y se lo das de comer o beber. Obviamente Paliaco cumple esa sugerencia y le da de comer, ¿no? Bueno, en este caso no lo da de comer, le da de beber. Cuando Floria estaba ordeñando su vaca, estaba sacando leche. Y de pronto le echa, bueno, le dice, te voy a ayudar, pero la chica no quería igual, no tenía ningún interés por Paliaco. Así que la chica, pues, a pesar de que se negaba, Paliaco intenta ayudarlo a sacar leche y en ese momento le echa el polvo, el cuya cuya, en la leche. ¿Qué pasó? Se enamoraron seguramente, este brebaje dio sus efectos, tuvieron 3 hijos, ya de grandes, más o menos 50, 60 años, le hace recordar a la Floria, le dice, ¿te acuerdas que tú no me querías? Le dice, sí, yo no te quería.
estabas enamorado de ese muchacho de cara de sapo y otras cosas más. Sí, le dice, estaba enamorado de otro hombre, de otro joven. Pues ahí le confiesa, ¿no? El paleaco le confiesa a Flor y le dice, mira, para que tú me quieras, yo te di cuya cuya. Bueno, pues ahora tenemos 3 hijos y estás jodida. Es más, no solamente tú me quieres, sino también tus papás me quieren. Entonces, fíjense ese elemento mágico que existe en nuestra cosmovisión andina. Existe el tema de la brujería, de la hechicería. Y eso, por ejemplo, rompe lo que es la ciencia. O sea, los científicos o la ciencia nunca admite el hechizo, por ejemplo, ¿no? No admite. Entonces, la literatura no es ciencia. En este caso, el escritor coge elementos seguramente propios de la creencia del pueblo, del ciudadano común y corriente que cree en la brujería, y que recrea un cuento para que el lector, al leer ese cuento, se deleite. Esa es literatura, queridos alumnos. Muy bien, vamos avanzando. Ahora, cuando hablamos de literatura, vamos a dar un enfoque de la historia de la literatura, ¿no? La historia literaria, ¿no? En este caso, esta disciplina que estudia los textos literarios insertados en su contexto histórico, social, cultural. También estudia la evolución de los géneros y estilos, normas literarias. Esto vamos a ver en la siguiente clase para ver los géneros y los movimientos literarios que se han desarrollado a través de la literatura, a través de la historia de la literatura. También hace un enfoque en la literatura de lo que es la teoría literaria, ¿no? Es un recurso, dice, multidisciplinario que elabora una metodología que sirve para analizar las obras literarias. Ejemplo, podemos hablar del realismo, etcétera, etcétera. Todas las tendencias literarias. También vamos a estudiar en las subsiguientes clases algo de teoría literaria. Por ejemplo, vamos a ver figuras literarias, ¿no? Vamos a ver y vamos a conocer cuáles son las figuras literarias más importantes en la literatura. También acerca de la crítica literaria, ¿no? Es un procedimiento para juzgar que es buena o mal, o no, o en este caso mala, para distinguir, explicar e interpretar una obra literaria. Recordemos, a ver muchachos, para no hacer el monólogo, pregunto, ¿qué escritor peruano ha obtenido el premio Nobel? El año 2010. Recuerdan, a ver, ¿qué escritor peruano obtuvo el premio Nobel de Literatura? ¿Alguien recuerda por ahí? Mario Vargas Llosa, profesor. Muy bien, Mario Vargas Llosa, es correcto. Mario Vargas Llosa es nuestro escritor, claro, entre peruano y español, porque tienen la nacionalidad española, el que ha obtenido el premio Nobel. Ahora, se dirán, profe, y el premio Nobel, ojo, chicos, obtener el premio Nobel no es tarea sencilla, es tarea ardua. Por ejemplo, en Hispanoamérica solamente tenemos 6 premios Nobel, 2 chilenos, un peruano, Mario Vargas Llosa, tenemos un colombiano, Gabo, tenemos un guatemalteco y un mexicano. Nada más. Ahora, ustedes dirán, Mario Vargas Llosa, para que sus obras, La Casa Verde, El Pantalón y las Visitadoras, etcétera, etcétera, para que sus obras sean reconocidos, se debe mucho a la crítica literaria, a los críticos, ya queridos alumnos, a los críticos. Sin los críticos, si estos críticos son obviamente expertos, ¿no?, en la literatura, a una obra literaria lo pueden enaltecer, o a una obra literaria lo pueden decir, no va, lo pueden tirar al tacho. Es decir, una obra literaria para que sea reconocido nacionalmente o mundialmente depende mucho de los críticos literarios. Esos son los que dan el visto bueno. Si es buena o es mala la literatura. Lo que pasó con César Vallejo, ¿no? En la época de César Vallejo, él escribió Los Cerros Negros, luego La Hora Trilce, y los críticos literarios peruanos dijeron, esa obra no es literatura, va para abajo.
Se fue a Francia, vivió como cualquier persona, escribió en Francia sus obras, sus dos obras más, Poemas Humanos y España, parte de mí, este Cáliz. Igual, no lo dieron importancia. Murió desconocido. Él, es más, nunca él supo el valor que le dieron. ¿Cuándo le revaloraron sus obras? Cuando murió recién. Ahí recién dijeron que su obra era maravillosa, era formidable, su temática era incontrastable, etcétera, etcétera. Entonces la crítica tiene mucho que ver para que una obra literaria se enaltezca o pues simplemente pase por desapercibido, que nadie lo tenga en cuenta. Bien, chicos, un poco vamos a ver ahora en lo que es texto literario y lo que es texto no literario. Tenemos que diferenciar cuando llamamos texto literario, cuando hablamos de literatura, y texto no literario cuando se sale de la literatura, o sea, no tiene nada que ver con la literatura, ¿ya? En este caso, indicamos que el texto literario, esto hay que tenerlo una idea, noción clara. El texto literario tiene una función estética, ¿ya? Una función estética. Es decir, la función de toda obra literaria es transmitir ideas, emociones, sentimientos, pero con un fin estético. Estético significa belleza, ¿ya? Se tenga belleza. Cuando leas un texto, un cuento, un poema, te deleites, disfrutes, como ver una película y luego de ver dices, wow, qué bonita la película, me gustó, me encantó. Igual en la literatura, al leer un cuento, una novela, un poema, diga, wow, qué bonita, este poema me gusta. Seguramente les ha pasado una vez a ustedes, cuando han leído un cuento, han leído un poema, dicen, ay, qué bonita, este poema me gusta. Ahí está la literatura, ¿sí? ¿Qué más? Despierta sentimientos y emociones al lector. Ojo, recordemos que la literatura despierta nuestros sentimientos. Otra vez nosotros los seres humanos somos así como ya sin sentimientos, ¿no? Sin sentimientos, sin emociones. Lamentablemente, ¿por qué dirán ustedes? Porque nos hemos deshumanizado. La civilización actual nos hemos deshumanizado. Todo por el don dinero. El dinero nos ha puesto así fríos como la pared. Pero la literatura nos da eso, nos despierta nuestros sentimientos. El alumno, el estudiante, la persona que lee obra literaria, tiene sus sentimientos y sus emociones muy despiertas. ¿Qué más podemos decir del texto literario? Predomina la función poética. Cuando hablamos de las funciones del lenguaje, ¿no? Obviamente el lenguaje connotativo. En la literatura encontramos un lenguaje connotativo. Ejemplo acá, dice, fíjense muchachos, dice, mi mano es la que escribe, ¿sí? Mi corazón el que llora, la letra de quien te quiere y la firma de quien te adora. Este ejemplo, que es un pequeño poema, es un texto literario. Si se dan cuenta, el lenguaje que utiliza el poeta aquí en este ejemplito es un lenguaje connotativo. Por cómo connotativo, profe, explique qué es connotativo. O sea, un lenguaje en la que el lector interprete, no es literal, no es, digámoslo así, tal cual, sino el lector interprete qué le quiere decir. Mi mano, cuando dice mi mano es la que escribe, ¿sí? Mi corazón el que llora, el corazón, figurativamente el corazón no llora, literalmente el corazón no llora, lo que llora son pues nuestros ojos, salen las lágrimas. Pero cuando dice mi corazón el que llora, se supone o hace referencia de que el corazón es el que sufre, ¿no? La letra de quien te quiere, dice, y la firma de quien te adora. Entonces, fíjense, ahí está el lenguaje connotativo. Contrariamente a este texto literario, encontramos los textos no literarios. Aquí la función es de informar, queridos alumnos. Informar o de describir. Aquí no, en la literatura no. Su función es de estética, es de belleza, es de arte. ¿Ya? Otra característica del texto no literario, no embellece el lenguaje, es decir, no busca despertar emociones. El texto no literario no despierta emociones. Ejemplo, ustedes su libro, por ejemplo, quizás tienen ahí de biología,
tienen, a ver, un libro de historia, por ejemplo, ¿no? No te despierta emociones, no te haces ni siquiera suspirar, es frío, ¿no? Aquí en el texto no literario se utiliza un lenguaje de tipo denotativo, ¿ya? Denotativo. A ver, voy a poner un ejemplito eso de denotativo y connotativo para que lo entiendan mejor, ¿ya? Recuerden que en literatura el poeta, el narrador utiliza un lenguaje connotativo. Esto hay que tenerlo muy clarito. Mientras que en los textos no literarios, o sea, lo que no son literatura, el lenguaje es denotativo. ¿Ya, chicos? El lenguaje es denotativo. Voy a poner un ejemplito para que tengan una idea. ¿Cómo es entre el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo? Entre el lenguaje no literario y el lenguaje literario. A ver, un lenguaje denotativo sería así, por ejemplo. Yo salgo a mi patio y miro al cielo y digo, el cielo está nublado, parece que va a llover. ¿Está claro? El cielo está nublado, parece que va a llover. Eso es denotativo, es literal. Es literal. Pero yo esa misma idea lo puedo hacer de una manera connotativa. Como profe, yo puedo decir simplemente, el cielo está triste, parece que va a llorar. ¿Está claro? ¿Se dejó entender, chicos, entre el lenguaje denotativo y connotativo? Hola. ¿Me escuchan, Algo. chicos? ¿Me escucharon? ¿Me entendieron el ejemplo? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. Ok, Entendemos. gracias, chicos. Sí, profesor. Este temita de connotativo y denotativo vamos a entender la próxima clase cuando vamos a hablar de figuras literarias. Ahí lo vamos a ver a mayor cabalidad. A ver. Pensaba que alguien quería entrar. Bien. Seguimos, chicos. A ver, para tener esta parte, ¿ya, chicos? A ver, me van a ayudar ustedes. Aquí vemos un librito que se llama La Constitución Política del Perú, ¿sí? La Constitución Política del Perú. Les pregunto, ¿esta Constitución Política del Perú será texto literario o texto no literario? Texto literario. Ya, ¿qué dicen los demás? Texto no literario. Ya, hay dos ideas diferentes. Vuestra compañera dijo texto literario y la otra compañera dijo texto no literario. A ver, ¿es texto literario o no literario? ¿Qué dicen los demás? Vamos participando. Igual con aciertos y errores, no se preocupen, por favor. Estamos para aprender y dilucidar las ideas. ¿Alguien le metió la manito? Texto literario, profesor. Profesor, texto Ya. literario. Texto literario, dicen ya. Va 3-1. Texto no literario. Muy bien, texto no literario, 3-2. Texto no literario. Profesor. A ver, no entendí, por favor. Texto no literario. Muy bien. Ojo, muchachos, ¿ah? La Constitución Política del Perú es texto no literario. Es texto no literario. Profe, ¿por qué no es literario? Porque en la Constitución Política del Perú, pues ahí no dice cuál es por ejemplo, en la Constitución Política está esgrimido todas las leyes, la ley, los deberes, derechos que tenemos nosotros, todas las personas dentro de nuestro Estado. Por ejemplo, uno de los derechos que tenemos es el libre tránsito. No, o sea, nosotros podemos transitar libremente por todo el territorio peruano sin que alguien, ninguna persona, ninguna autoridad nos pueda detener. Salvo que estemos infragante y violando alguna ley, ¿no? Si no, no nos pueden detener. Obviamente
es frío, las leyes son frías. Si ustedes alguna vez van ahí a la corte, al Palacio de Justicia, los jueces dictaminan sus veredictos a favor o en contra, etcétera, etcétera, en forma fría, viendo lo que dice pues nuestra Carta Magna, el Código Civil, el Código Penal, etcétera. Ahí es texto no literario. ¿Ya, chicos? Porque ahí no dice, pues, no dice así, ¿no? Con candoroso, embelezo, rebosando de alegría, me pides, morena mía, que te diga que es un beso. ¿Por qué me preguntas eso? Junta tu boca a mi boca y sabrás lo que es un beso. Es texto literario. Pero la constitución política es frío, es literal. Ahí nos indica cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos acá. Hay otro libro que se llama El Quijote de la Mancha. Seguramente han escuchado muchos de ustedes. Pregunto, ¿será texto literario o texto no literario? ¿Literario? ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? Vamos, chicos, participamos. Literario. Es literario. Claro. Texto literario, profesor. Muy bien, Texto correcto. literario. Muy bien, carita feliz para todos ustedes, chicos. Es texto literario, ¿ya? Literario Texto es. literario. Texto literario, profesor. Me has dicho mis, creo, wow. Me has puesto mi falda. Sí, texto literario. Se Sí, emociona. texto literario. Quijote de la Mancha es texto literario. Correcto, chicos. Ahora, seguro quizás por ahí algunos han leído Quijote y otros no, ¿no? Pero ¿de qué trata el Quijote? El Quijote trata de este señorcito que vemos acá, un flaquito, así como su profe de comunicación, que era muy delgado, tenía más o menos 60 años, leía muchas obras, muchas novelas de caballería, era muy lector, pero un día se le seca su cerebro y pierde la razón y se convierte en un loco, en un orate. Y se busca a su escudero, a un gordito que andaba con su burrito, el Sancho Panza, y los dos salen en busca de aventuras. Es el texto literario. ¿Por qué, profe? Porque ahí no hay ninguna evidencia científica en la que una persona que lee mucho, su cerebro se le seque y se convierte en loco. No hay. Evidencia científica no hay. Eso solamente existe en la literatura. Es más, si ustedes leen, chicos, su cerebro va a estar siempre activo. Cuando no leemos, nuestro cerebro no trabaja y más al contrario nos olvidamos, no sabemos ni dónde hemos puesto la llave de la casa. Entonces lean y van a tener buena memoria. Eso sí les aseguro. Ya, chicos, muy bien. El Quijote es texto literario. A ver, acá dice receta de cocina, sopa de calabaza y zanahoria. Es una receta. Le pregunto, ¿será texto literario o texto no literario? Texto no literario. No, literario. Ya, muy bien. ¿Es un texto? No literario. No, literario. Texto no literario. Ajá, texto no literario, pues claro. Texto no literario. Sí, muy bien, texto no literario. ¿Por qué, profe? Muy bien, hijita, correcto. ¿Por qué? Porque la receta de sopa de calabaza y zanahoria es frío también, pues. Te va a decir, pela una calabaza mediana, la zanahoria pica en cuadraditos, hace hervir, échale ajo, cebolla, sal, pimienta, comida, no sé qué más. Ahí no hay nada, pues es literal. Entonces, texto no literario. Ya, chicos, recuerden, texto literario está todas las obras literarias. Los Tres Chanchitos, La Caperucita Roja, Amor en tiempos de cólera, 100 años de soledad, La Casa Verde, etcétera, etcétera. Todas las obras literarias que conocen ustedes es texto literario. Lo demás, texto no literario. Tu libro de lenguaje, tu libro de Coquito que hemos estudiado todos en primer grado. Todos los libros son textos no literarios, los demás, ¿no? Bien, seguimos.
Vamos acá. Antes de pasar a este punto, a ver cómo voy con el tiempo. A ver, hay un tema que ustedes deben conocer, queridos alumnos. ¿Y cuál es el tema? El tema es que la literatura, hemos dicho que es arte. Por favor, eso sí no se olviden. La literatura está ubicado dentro de los 7 artes tradicionales. Son 7 artes tradicionales que tiene la literatura. Ya no se olviden. Una de esas 7 artes es la literatura. Y serán, profe, ¿cuáles son las 6 restantes? A ver, ayúdenme, por favor. ¿Cuáles son las 6 artes restantes aparte de la literatura que estamos hablando? A ver, chicos, chicas, participamos. A ver, a ver, intuimos. Ustedes lo conocen, ¿ah? Lo conocen muy bien, siempre lo tienen presente. A ver, ¿cuáles son otras artes aparte de la literatura? Participen, chicos, no tengan temor. No, nos equivocamos, nos equivocamos. Gráfico, profesor. Dime, La música. no te escuché, por favor. Profesor, cinematográfico, el arte. Ya. Escuché por ahí la palabra música. Correcto, la música es arte, correcto, ¿ya? La música es arte. ¿Alguien más dijo otro, por favor? Cinematográfico, profesor. Muy bien. El cine, el séptimo arte, el cine, es el arte que en estos últimos años ha avanzado en forma, se ha avanzado bastante, ¿no? ¿Alguien levantó la manito? Sí, profesor. El cine, Dime. la música, la danza. La danza, correcto. La danza también, profesor. Pintura Claro, también, la danza. considerado. Muy bien, la pintura. Ustedes sí son chicos muy inteligentes. La pintura, claro. ¿Qué más? Ya me han dicho ya música, me han dicho cine, me han dicho pintura, Y el baile. la danza, El canto. el canto no entra en las 7 artes tradicionales, el canto. No entra ahí. Teatro. El teatro está dentro de lo que es, vamos a hablar así, de la literatura. A La ver, les arquitectura. ayudo. Muy bien, la arquitectura, correcto. La arquitectura es arte. Bueno, la arquitectura es arte y ciencia. Las dos cosas, ¿ya? Ahí sí, arquitectura es ciencia y arte. Ejemplo, pirámides de Egipto, tenemos Machu Picchu, etcétera. Son obras arquitectónicas, ¿no? Nos falta una, a ver, pues en nuestro país, a ver, sí hay algunas obras, por ejemplo, si algún día ustedes vienen acá a Ancash, aquí por esta zona, a hacer turismo, un momento determinado, alguien le mató la manita, a ver, por favor. También la escultura. Muy bien, justamente, la escultura, correcto. Va a haber un momento que no, ustedes dispongan de tiempo y se vengan por acá a conocer el Callejón de Huaylas. Aquí cerquita está la cultura Chavín, ¿sí? La cultura Chavín. La cultura Chavín, aparte de tener también el castillo de Chavín, que es obra de arquitectura, también tenemos aquí escultura. Casi pocas culturas tienen escultura, pero Chavín sí tiene escultura. Por ejemplo, el Lanzón de Chavín. El Lanzón de Chavín es una escultura espléndida. Obviamente los historiadores le dan diferentes connotaciones, pero es grandioso el Lanzón de Chavín. Ahí tenemos el obelisco de Tello, la Estela Raimondi, incluido la cabeza clara. Claro, la cabeza clara. Son esculturas. Y la escultura, queridos alumnos, también es arte. ¿Ya? Entonces repasamos. Música, danza, pintura, escultura, arquitectura, hemos hablado de literatura
y el cine. Son los 7 artes, ¿ya? Los 7 artes que hay que tener siempre presente en este punto. Muy bien, queridos chicos, entonces avanzamos con esta parte. Cuando hablamos de las formas del lenguaje literario, o sea, el escritor, queridos alumnos, siempre sus obras lo va a hacer en verso o lo va a hacer en prosa, ¿ya? En verso o en prosa. Eso hay que tener claro, muy clarito. ¿Cuándo decimos que es verso? Decimos en este caso que la literatura está en verso cuando está compuesto en poesía. Todo lo que es poesía se refiere a la forma del lenguaje literario llamado el verso, en la que reúne serias características que contribuyen a diferenciarla notablemente del lenguaje común. Entre ellas destacan su disposición gráfica y el ritmo. Es decir, el verso, que es una forma de lenguaje literario, está todos los poemas que hemos leído, o contiene pues quizás en nuestra biblioteca tenemos en casita, lo tienen ahí, todos los poemas, eso está escrito en verso. Ahora, el poema se escribe en una serie de unidades llamadas versos, ¿no? Cada una de las cuales ocupa una línea independiente. Al final de cada verso hay una pausa que debe respetarse al leer el poema. Este es el ejemplito, ¿ya, chicos? Todo el poema, todo esto es el poema, el conjunto de versos, es el poema. Ya saben, esta partecita es una estrofa. Por ejemplo, este poema tiene 2 estrofas. La primera estrofa, que hay un espacio que lo diferencia de la segunda estrofa. ¿Ya? Por favor, es estrofa. Ahora, el verso, este sí es importante, no se vayan a equivocar. El verso es un renglón del poema. Tu profesor te va a decir, a ver, alumno Juanita, léeme el segundo verso de la primera estrofa. Profe, segundo verso de la primera estrofa, no entendí, a ver, repítame. Si te dice segundo verso de la primera estrofa, es la primera estrofa, y el segundo verso sería el segundo renglón, esto de acá. Es decir, el verso es cada rengloncito del poema, es un verso. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, este poema tiene 8 versos. Acá está el primer verso, segundo verso, tercer verso que se viene hasta acá, y cuarto verso, quinto, sexto, séptimo, octavo. Entonces, no se olviden, por favor, mis alumnos, el verso es un rengloncito del poema. Ahí vemos, unidades métricas. Hablamos en este caso que el verso es cada una de las líneas de un poema. Ese es un verso, no hay que olvidarlo. La estrofa, ya saben, conjunto mínimo de versos que contiene una serie cerrada de elementos sujetos a ritmo. También puede ser a rima, ¿no? Esta serie puede repetirse varias veces. El poema es un conjunto de estrofas y expresan un mensaje completo cuyos componentes están sometidos al ritmo. Bien. Y la otra es la prosa. Recuerden, verso y prosa son los 2 elementos del verso clásico. Digo, los 2 formas de lenguaje literario. ¿Y qué es la prosa? La prosa se dispone de una página en forma continua, ocupando toda la línea y carece de un ritmo tan marcado. Se acerca más al habla cotidiana. Se debe respetar la coherencia y la cohesión, ¿no? Ejemplo, fíjense acá. Dice, una mañana la vieja rata de agua sacó la cabeza por su agujero. Tenía unos ojos redondos muy vivarachos y unos túpidos bigotes grises. Su cola parecía un largo elástico negro. Fíjense lo que es prosa. La prosa se escribe de cabo a rabo, como dicen, ¿no? De canto a canto, de forma secuenciada. No es como poesía, ¿no? Poesía, pues cada verso hay una idea, siguiente verso, sí. Así vamos avanzando, ¿no? En prosa no. En prosa ahí está pues todo lo que son cuentos, son novelas, ahí encontramos, ¿sí? Ahora, cuando hablamos que la prosa debe tener coherencia, recuerden que la coherencia sí tiene que ver con el tema, ¿no? No hay que olvidar eso. Por ejemplo, a ver chicos, yo les digo, una mañana la vieja rata de agua sacó la cabeza por su agujero,
Tenía unos ojos redondos muy vivarachos y unos tupidos bigotes grises. Su cola parecía un largo elástico negro. Pregunto, ¿cuál es el tema? ¿De qué habla este pequeño ejemplo de prosa? ¿De qué está hablando? ¿O de una rata. De una rata. De una muy rata. bien, correcto, chicos. De una rata. Excelente, están muy bien, de la rata. Muy bien. ¿Y qué pasaría si yo acá lo aumento y me pongo a hablar de un pececito? ¿Mi texto será coherente? No sería coherente. No, No, ya no sería profesor. coherente. ¿Por qué? No, Porque me salí del tema, ¿no? Me salí del tema. Yo estaba hablando de la rata y me pongo a hablar del pez acá. Ojo, puedo hablar del pez, pero en otro acápite, en otro párrafo, digámoslo así. Pero en este párrafo nomás no puedo insertar de otro tema que no es más que de la rata. Entonces, la coherencia tiene que ver con el tema, ¿sí? No se olviden, ustedes cuando redacten su texto, algún momento van a redactar texto, no se salgan del tema, hablen del tema. O seguramente ustedes han visto, ¿no? Cuando están hablando entre amigos, en casa, con familiares, o estás hablando con tus amigos o tus amigas del barrio, del trabajo, etcétera, etcétera, hablan de un tema y de pronto el amigo o la amiga se sale del tema, empieza a hablar otra cosa, le dice, oye, pero eso no es el tema, hablemos del tema, ¿sí? Siempre nos pasa, siempre pasa eso. Entonces ahí no hay coherencia, hay que ser coherente con el tema que estamos hablando. Dirán, profe, ¿y qué es cohesión? Chicos, ¿qué es cohesión? Cohesión también es importante. La cohesión sirve para unir ideas en un texto, en este caso en prosa, ¿no? Si no hay cohesión, no tendría sentido el texto, no tendría sentido. Este de cohesión hay que tenerlo en cuenta así como si tuviéramos una ropita, una ropa ya así, vamos a poner un polo, ¿no? El polo por pliegues, ¿no? Por pliegues. Pero para que el polo tenga, ya sirva para ponernos, el costurero tiene que coserlo con los hilos, ¿no? Los hilos, lo pone por los costaditos, ahí tal. Entonces entendamos que la cohesión así son como hilos que van a tejer. Obviamente hablo figurativamente, ¿no? No es literal, figurativamente. Y esos hilos en el campo de la literatura, en cualquier texto, no solamente literatura, se llaman conectores. En este ejemplito, por ejemplo, voy a remarcar los conectores. Disculpen la redundancia. Acá hay un conector D, es un conector. Otro conector, profe, por. La. La es un determinante, hija, no va como conector. Vamos a ver eso muy prontito. Acá hay otro conector, una conjunción, la Y. Nada más. Tiene pocos conectores este texto. Fíjense, ¿cómo serían esos conectores? ¿Cómo sería ese texto? ¿Ya? Una mañana la vieja rata agua sacó la cabeza su agujero. Tenía unos ojos redondos muy vivarachos, unos tupidos bigotes grises, su cola parecía un largo elástico negro. Si se dan cuenta, perdió cohesión, o sea, no hay mucho sentido al texto. No tiene sentido el texto. ¿Por qué, profe? Porque lo hemos sacado estos conectores. Entonces, para que nuestro texto tenga conector, tenemos que usar, para que nuestro texto tenga cohesión, tenemos que usar esos conectores, que pueden ser conjunciones, chicos, que vamos a estudiar, pueden ser conjunciones, pueden ser preposiciones o pueden ser adverbios. Cualquiera de esos tres, conjunciones, preposiciones o adverbios. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante poco a poco. Muy bien, queridos alumnos. ¿Alguna pregunta, por favor? Nos ganó la hora. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Ninguna pregunta, chicos? Todo claro. Muy bien. Hoy ya se nos hizo bastante corto la clase. Ya lo vamos a ir mejorando la próxima clase, que la próxima vamos a hablar de figuras literarias. Les pido, por favor, no falten. Tema de figura literaria es importante porque eso sí viene en los exámenes para instituto, universidad, siempre viene. Entonces, les pido que, como siempre,
su tiempito como el día de hoy. Ya la próxima clase seguramente vamos a estar completo todos los docentes. Gracias, chicos, por su tiempo y su paciencia. Que tengan un bonito día, un bonito fin de semana, y conmigo será hasta la próxima clase. Cuídense y feliz fin de semana. Buenas tardes. Ay, buenos días. Acostumbrado a la tarde. Buenos días. Buenos días, Feliz fin de profesor. semana a Hasta todos. luego. Hasta luego. Tenga buen día. Hasta luego, profesor. Tenga un día. Buenos días, gracias. Cuídense mucho. Nos vemos.